Buenas tardes con todos, señores, con los que se han podido conectar a la charla de Enrique. Hoy día tenemos un tema interesante sobre el tema de WAF, un tema de desarrollo de aplicaciones seguras. Y le damos el pase a Daniel para que empiece la charla, por favor. Bienvenido, Daniel. Enrique, diré. ¿Qué haces, Iván? ¿Cómo andás? Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por conectarse. Bueno, la idea de la charla de hoy es un poco contar algunas experiencias de lo que hemos visto con este entorno de pandemia, cuando las compañías han tenido que publicar rápidamente sus sitios web debido a los cambios en los negocios, digamos. Y si usted me busca en internet, como Quique Dutra o Enrique Dutra, van a ver que estas charlas son recurrentes. Y como sigo detectando recurrentes problemas, un poco la idea es contar algunas cosas que se pueden hacer rápidamente y sobre todo hemos invertido. En vez de hacerlo primero planteando las problemáticas, viendo temas de análisis de código, ¿sí? Vamos a empezar a proteger y después qué cosas no deberíamos hacer, porque bien, si podemos ajustar el WAF, por ahí muchas veces hay cosas que no podemos llegar a proteger porque si no, el sitio web o las funcionalidades dejan de estar disponibles. A ellos les tienen mis datos, cualquier cosa que necesiten, datos que quieran consultar, información siempre a disposición, porque si no trabajamos en comunidad, esto no funciona. ¿Bien? Muy bien. Entrando de a poco, ¿sí? Vamos a ver qué ha ido ocurriendo en el mundo de hoy. Veníamos en un entorno muy tranquilo, digamos, donde los sitios web y sobre todo los puertos de RDP o de terminal server que eran publicados en Internet sufrían uno que otro ataque, pero al momento de activarse a nivel mundial la pandemia, esos ataques en todos los países del mundo se vieron incrementados. Si ustedes ven ahí, si bien esta estadística que es de Kaspersky no está actualizada, la tengo hasta el 15 de abril, estos son ataques a puertos de RDP y puertos HTTPS, y ustedes verán que los ciberdelincuentes empezaron a hacer lo suyo, más de que seguramente ahí también tenemos en el medio conexiones reales de usuarios que al momento de querer entrar a un banco no lo pudieron hacer más y se tuvieron que manejar únicamente como home banking. Muy bien, vamos a ver algunas cuestiones acá de plataforma. Siempre me gusta mostrar estas herramientas en tiempo real de lo que vemos, lo que ocurre en el mundo. Estos son paquetes que van logueando las distintas marcas cuando tienen estas plataformas cloud donde van a parar logs de muchas compañías. Y bueno, los ataques, si ustedes se ven, hay mucho de ataques a protocolos HTTPS, protocolos RDP, sobre todo, web services, que es lo que más abunda, ¿sí? Entonces, hoy es una preocupación porque los ciberdelincuentes han visto que ha crecido la necesidad de estar conectados, ¿bien? Y así como se ataca a compañías de manera más deliberadamente, también lo hacen sobre el usuario final. Si usted se fija en los últimos 20 días, Twitter, Garmin, Canon, y podemos mencionar un montón de compañías, están sufriendo ataques de ciberdelincuentes que con total impunidad descifran información y de algún momento le piden rescate. Es decir, que si no tenemos backup de estas plataformas, obviamente vamos a perder nuestros servicios. Y encima que tenemos los ciberdelincuentes, tenemos plataformas como esta que documentan cuestiones que están publicadas a Internet y están vulnerables. Acá tenemos lo que decía de Canon, configuraciones de VPN que están activadas, de VNC, perdón, ¿sí? Y ni hablemos de webcam. Estos son webcams que están publicadas en el mundo, que si nosotros accedemos con los usuarios o las contraseñas clásicas de estas plataformas, empezamos a ver las cámaras.
El problema es que también, como lo vemos así, también lo podemos ver de esta manera, ¿sí? Y empezamos a ver, bien, servidores web que están publicados y accesibles, ¿sí? de alguna plataforma. Entonces, nuestra preocupación está que tenemos que proteger, ¿sí? Ya no podemos estar negociando o que el negocio o el agente de marketing nos diga, bueno, esto no es tan vulnerable, no hay problema, no es un riesgo, lo vamos a publicar como está, ¿sí? Entonces, esta es nuestra preocupación y bueno, un poco empezando al revés en todas estas charlas que yo siempre suelo generar de concientización, ¿sí? Vamos a empezar por protección. Muy bien. Nuestra compañía históricamente, cuando hablábamos de seguridad y división de entorno de redes LAN y de meseta con Internet, hablaban de firewall. Ahora bien, el firewall hoy es un pasamano de puertos. A través de un puerto pasa un paquete. Es decir, que si yo a Iván en este momento le doy una cajita con una bomba y esa cajita Iván se la da a ustedes, en ningún momento nadie detectó que había una bomba. Entonces, hoy un firewall, con el concepto de firewall que teníamos históricamente, ya no es un concepto válido para definir una protección perimetral. Después aparecieron los IDS, los detectores de intrusos. Ustedes como detector de intrusos usan los autos con las alarmas, ¿sí? La alarma de un auto es un detector de intruso. Ahora bien, detecta pero no frena. Después aparecieron los IPS, los protectores, los que van a prevenir la intrusión. Bueno, ahí era interesante, pero esto empieza a estar de manera más discontinua, no ser tan usado, porque ya las compañías no están publicando tantos puertos a Internet como lo hacían antes. Antes las compañías publicaban el 25 de correo electrónico, el 53 de DNS, el 110 de POP3, el 143 del IMAP, publicaban algunos puertos para acceder como un 8080 a alguna central telefónica y publicábamos a un 21 en FTP. Entonces, obviamente, para proteger esos puertos, sobre todo en tecnologías como FTP, que no tenían nada de seguridad y corríamos el riesgo que alguien nos subiera a un FTP un código malicioso, poníamos un IPS. Todo eso ha mutado a un firewall de aplicaciones web, que lo que hace básicamente es examinar todo el tráfico 80, 443 y a servicios web, como puede ser web services o aplicaciones mobile, analizar y, en caso de detectar código malicioso o intentos de inyección o intentos de ataques, pararlos. Hoy, a su vez, tenemos WAF que hacen balanceo de carga, por lo tanto nos va a servir en este esquema que hemos pasado a estar en un estado de pandemia, donde tenemos más crecimiento de usuarios de nuestros sitios web, en un entorno mucho más seguro y de prestación de servicios. Muy bien, el WAF de Azure, ¿sí? Está integrado con el Application Gateway de Azure, por lo tanto, hoy podemos tener el Application Gateway que usted lo conocería más como un firewall, más allá que no tiene únicamente funciones de firewall como lo conocemos tradicionalmente, sino también le podemos incorporar la capa de un WAF. Ahora bien, ahí nosotros podemos definir qué cuestiones queremos dejar pasar y cuáles cuestiones no. Y a su vez podemos generar algún balanceo de carga en el Application Gateway para poder atender todas esas peticiones que va teniendo nuestros usuarios en Internet. Entonces, básicamente estas dos soluciones nos va a proporcionar una protección centralizada, nos va a proteger con todos estos ataques de exploit, y son muchas las funcionalidades que tienen estos dos productos integrados, estas dos soluciones de Azure. El problema es que con la agilidad que el negocio está requiriendo hoy, salir al mercado en Internet, fíjense lo que ha ocurrido hoy con Internet, donde muchas aplicaciones tuvieron que desarrollar su carrito de compra y publicarlo en Internet con todas las falencias que ellos puedan tener. No podemos estar haciendo pruebas de a ver si las reglas del WAF frena o algo, o proteger de todas las amenazas posibles que existan en Internet. Por lo tanto, para salir rápidamente,
podemos implementar en el WAF es lo que se llama el Core Rule Set, que es unas reglas de protección basada en OWASP. OWASP es un estándar abierto de protección web, que lo que genera son buenas prácticas de protección para todo lo que son sitios web. Vamos a ver en instante cómo funciona OWASP. Pero OWASP ha desarrollado para distintos WAF unos filtros, unas reglas, que una vez que uno lo importa, el WAF empieza a proteger el sitio web y todo lo que nosotros publicamos vía web sobre el top 10 de amenazas que hay a nivel mundial. Ese top 10 es interesante porque si decimos que si nuestro sitio web está protegido al menos dentro de lo que se llama las 10 amenazas que reconoce OWASP, de alguna manera podemos decir que estamos seguros. A su vez, el WAF de Azure permite incorporar actualizaciones. En julio, el CRC de OWASP tuvo una actualización donde obviamente empieza a ganar algunas funcionalidades y mejor manejo de reglas. Ahora bien, es importante hacer una buena gestión de estas plataformas y yo voy a comentar ahí un caso de éxito que hemos logrado implementar en un cliente donde normalmente cuando uno habla de WAF y Application Gateway de Azure, todo el mundo dice, no, yo no quiero subir toda la nube, yo hoy tengo todo on-premise, pero la necesidad hizo que tengan que, por los procesos de digitalización y sacar carritos de compra y sitio web para que los usuarios puedan trabajar remoto, exponer esa información a Internet, o hacíamos accesos VPN y al negocio no lo adaptábamos, o, por ejemplo, que muchas compañías han subido sus carros de compra y permitir cambiar el método de acceso a sus productos. Entonces, no hace falta subir todo a Azure, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Podemos armar una VPN entre la red privada de la compañía y Azure, donde en Azure vamos a subir nuestras aplicaciones web, que pueden seguir consultando datos de servidores que están en on-premise. Obviamente va a depender mucho de los vínculos, pero podemos armar réplicas de datos de mayor consumo entre un SQL que esté local o on-premise contra Azure. Y obviamente en Azure ajustar todas las tuercas de seguridad. Una vez que implementamos esta plataforma y tenemos nuestro sitio web protegido y ya está en la nube, tenemos que tomar ciertas acciones porque obviamente no todo es mágico, sobre todo si los desarrollos han sido lanzados muy rápidamente. Entonces siempre las recomendaciones son, primero, el WAF nos va a permitir dos modos de trabajo, un modo de detección y un modo de prevención. Cualquier WAF que implementen, ya sea on-premise o en la nube, no lo pueden implementar en prevención, modo prevención inmediatamente, porque corren un alto riesgo de bloquear cosas. Por ejemplo, yo pongo modo prevención y a su vez he publicado mi Exchange 2010 con su OWA y seguramente los usuarios se quejen que hay cierta característica del OWA de Exchange 2010 dejen de funcionar porque el WAF la va a frenar. Entonces, para poder detectar qué es lo que puede llegar a frenar el WAF, tenemos que dejarlo al menos un par de días en modo detección. Ahí vamos a ir analizando el tráfico que va entrando y saliendo y a su vez vamos a ir documentando estas reglas para luego pasarlas a un modo de excepción y no de modo de prevención, cosa que no impacten los procesos de negocio. Obviamente, todas las reglas tienen 4 acciones. Permitir el tráfico, bloquearlo, dejar un registro, que ya voy a comentar algo interesante con Sentinel, y obviamente redirigirlo a otro sitio. Una cosa que solemos hacer es redirigir el tráfico, por más que es un tráfico que queremos bloquear, lo mandamos a la raíz del sitio web y vuelve a aparecer el sitio web. El ciberdelincuente o aquella persona que está generando estos códigos va a observar que solamente ve un refresh de pantalla. Ahora bien, más allá de incorporar cuestiones de reglas o conjunto de reglas del OWASP, podemos generar algunas otras reglas como bloqueos de direcciones IP, bloqueo de zonas geográficas. Tengan mucho cuidado con esto.
porque ya nos ha pasado con varias plataformas de WAF, nosotros administramos varias, y tenemos asociados con los cuales trabajamos otras plataformas, que por ahí una dirección IP es reconocida con un sitio o una zona geográfica que nosotros queremos bloquear y tenemos allí un falso positivo. Después tenemos que tener en cuenta bien los métodos. Una cosa que por ahí charlamos con los desarrolladores y la gente de infraestructura, que muchas veces nos ocurre que el servidor, tanto Apache, Internet Information Server o el que sea, tiene todos los métodos activos, ¿sí? Normalmente tiene que tener el get y el put y eventualmente el head y no así el trace. Un trace me permite hacer una navegación sobre todos los directorios y obtener una lista de todos los directorios que pueda tener un sitio web, ¿sí? Y ni hablemos que si el desarrollador en uno de esos directorios me dejó credenciales de acceso o un backup de la plataforma. Podemos restringir el tamaño del URI, que es el tamaño de la URL. Con eso nos aseguramos que no nos puedan hacer un buffer overflow si no estamos tranquilos sobre la plataforma que estamos cargando en el sitio web. Y limitación de velocidad está interesante porque si tenemos un ataque de fuerza bruta, que por ahí no veo cómo no son mitigados desde el área de desarrollo. Un ataque de fuerza bruta se puede mitigar rápidamente con un CAPTCHA, no hace falta tanta implementación tecnológica, pero bueno, podemos reducir el tráfico a través de una limitación de velocidad, cosa que esos intentos sean mucho más esporádicos, por lo tanto, un ciberdelincuente no va a tener éxito. En cuanto a los beneficios, ¿qué podemos tener? Y bueno, vamos a proteger nuestros sitios web de ataques, ¿sí? Sin tener que modificar, mejor dicho, modificar mucho el código backend. Hay algunas librerías que por ahí son importantes implementar, que son los modos mod que tienen para implementar también Azure, o bien algunos métodos que ahora voy a mencionar que muchas veces están tan embebidos en el código que si los filtramos el sitio web no funciona. Por otro lado, no hace falta montar un WAF por cada instancia web. Hoy podemos tener hasta 40 sitios colgados en una misma plataforma, ¿sí? Y obviamente tenemos que tener en cuenta o cuidado con los balanceos de carga porque eso sí puede dispararse y por ahí generar algo de un costo adicional. Pero si no, podemos tener una plataforma segura y tener cubierto con varias de nuestras plataformas. Es decir, tengo un sitio web de un banco que a su vez le da soporte a una aplicación que corre en los teléfonos celulares con un PhoneGap. Entonces, bueno, todo lo podemos proteger con la misma solución. Podemos crear reglas personalizadas, bien, y obviamente podemos protegernos en parte de MET y toda su red de bots maliciosos. Por otro lado, tenemos una plataforma interesante de monitoreo. ¿Por qué digo interesante? Hay compliance como PCI DSS, IPA, GDPR, que piden cuando los sitios web tienen alguna característica de cumplimiento, por ejemplo, PCI DSS, nos vamos a tener que alinear si el sitio de carrito de compra toma los datos de la tarjeta de crédito y a través de nuestro sitio web, pasa los datos del tarjetaviente, en definitiva, ¿sí? Entonces, bueno, ahí vamos a tener que escalar en el nivel de protección de la plataforma. Entonces, una de las cosas que nos piden todos los compliance es cumplimientos. Y uno de los cumplimientos que incluso tiene OWASP en su top 10, en el número 10, el número 10 de OWASP no es una vulnerabilidad en sí mismo, sino es una recomendación, es que tengamos registros. ¿Qué nos dicen los compliance? Que tenemos que tener un registro del comportamiento que está ocurriendo sobre el sitio web, porque en base a eso vamos a poder analizar las amenazas y los tipos de ataques que están ocurriendo. Bueno, Azure Application Web Gateway más el WAF nos permite integrarlo a Azure Sentinel a través de un conector de Log Analytics Workspace y nos va a permitir tener ese registro que tanto nos solicitan los compliance. Básicamente, para que lo puedan entender, Azure Sentinel es un SIEM, que a su vez, si tenemos este esquema que yo les comentaba, que usted tiene la aplicación web nada más en Azure, tiene una VPN y tiene parte de su plataforma on-premise,
podemos también monitorear nuestros servidores on-premise a través de agentes. Para aquellos que son más nerds y les gusta navegar en datos de registro, más allá que Sentinel genera reportes, tenemos Custo, que es toda una plataforma de Transact SQL que nos va a permitir hacer consulta y navegar con filtros de todo tipo de datos. Es una plataforma muy interesante y bueno, ya esto lo analizaremos en eventos posteriores. Ahora bien, yo hablo de protección. ¿Y por qué tenemos que trabajar en desarrollo seguro? Todos sabemos que estamos en pandemia. La gente de marketing está apurada por sacar productos porque si no los procesos de negocio se están complicando. Muchas compañías que venden masivamente productos están reemplazando a aquellas compañías que se quedaron dormidas y no sacaron productos o plataformas para que pudieran comercializar sus productos. Entonces, hoy, publicar una solución que da impacto al negocio, si no tiene características de seguridad, no debería publicarse. Nosotros llamamos, no es negociable sacar una plataforma no segura. La excusa que muchas veces hablo con terceros de desarrollo, no nos pagan por desarrollo seguro. A ver, hoy el componente de seguridad hace referencia a la calidad. Un software que no tiene parámetros de seguridad no es un software de calidad. Bien. ¿Qué hemos visto en estos meses que hemos sido consultados por muchas compañías porque tienen problemas en sus plataformas? Bueno, todas estas cuestiones las hemos visto al momento que publicaron su sitio web y fueron rápidamente amenazados o aprovechados. ¿Sí? Software hackeado muchísimo. ¿Sí? Vemos que en vez de en una librería que esté compilada y no se pueda obtener los datos, vemos la dirección IP de conexión y hasta hemos visto datos de conexión. ¿Sí? Los métodos son muy usados por los ciberdelincuentes porque esto da pie a los ciberdelincuentes para generar lo que es phishing. Hoy muchos usuarios de entidades bancarias, entidades financieras, son engañados a través de phishing, donde están usando el framework o el sitio web real de la entidad bancaria y están aprovechando parte de ese framework o ese sitio web que está en producción con un script que ponen básicamente en una URL que después con algún Tiny o alguna plataforma hacen un shortcut de esa URL, se lo pasan a un mail y el usuario se siente amenazado y de esa manera el usuario entra ahí y llena un formulario con datos. Y obviamente ni hablemos el incumplimiento a datos sensibles que hemos logrado hacer SQL injection y obtener datos sensibles de las personas. Cuando hablamos de datos sensibles de las personas, hablamos de datos de salud, afiliación política, afinidad sexual o religiosos. Son los datos que hacen referencia a que una base de datos tiene datos muy sensibles. ¿Qué hemos visto? Este tipo de cosas muy comunes, ¿sí? Los métodos, por ejemplo, son algo que nos vuelven locos porque aparecen los métodos y a ver, el método, si nosotros los filtramos desde el WAF, ¿sí? Corremos el riesgo que esa funcionalidad del sitio web no esté disponible. Entonces, imaginen ustedes que ustedes convocan en un carrito de compra un método para que el usuario luego le dé a aceptar a la transacción y la compra no pueda ser realizada. Estamos de alguna manera privando al usuario de una compra porque el WAF lo está filtrando. Y básicamente yo acá tengo un código muy simple, ¿sí? Algo muy casero hecho, ¿sí? Para que lo vean. Esto tiene adentro un método y cuando hacemos clic tenemos esto, ¿sí? Esto nos está abriendo otro pop-up, pero incluso te podemos con un método instanciar una ventana como si fuera una aplicación Win32. Y se imagina que yo pongo un formulario con datos y que cuando el usuario complete esos datos, presione un botón y haga enviar, ¿sí? Esos datos no van a ir a parar a la entidad crediticia, sino a un ciberdelincuente. Hoy eso está ocurriendo mucho y necesitamos frenar este tipo de cosas. Si yo en el WAF freno esto, ¿sí? Obviamente, y acá tuviera una confirmación de una compra, el sitio web no terminaría en el proceso de compra. Entonces hoy es fundamental lograr
este tipo de protecciones. Marco de referencia para desarrollo seguro hay muchísimos, ¿sí? Ustedes pueden adoptar el que ustedes quieran y el que se sienta más cómodo, ¿bien? Hasta incluso, yo acá tengo algunos para referencia, los tengo bajados a todos. Si incluso no son expertos en seguridad, pero quieren entrar a trabajar en seguridad, tienen este libro que hasta incluso es gratuito, ¿sí? ¿Sí? Seguridad for Dummies. Entonces, no, son muy buenos desarrolladores, pero no quieren meterse en lío de seguridad. Bueno, acá tienen, lo que sea, algo muy básico, hasta divertido, ¿sí? Pero ¿por qué tenemos que empezar a trabajar en aspectos de seguridad? Obviamente, tenemos guías, la guía de NIS 800, obviamente el propio OWASP, ¿sí? OWASP tiene sus guías hasta incluso en español, ¿sí? Donde nos va a hacer una gestión de riesgo y nos va a estar diciendo cómo deberíamos implementar medidas de seguridad en una plataforma. Si vamos al modelo de Microsoft, de SDL, que tiene muchísimo tiempo, ¿sí? Tiene varios estadios, esto es un proceso de madurez muy interesante, capaz que hoy no lo podamos aplicar porque los negocios están pidiendo mucha agilidad y esto obviamente requiere definición de procesos, de pasajes a entornos, de generación de evidencia. O sea, este tipo de cosas se pueden llegar a aprovechar, pero requiere un proceso de madurez que a lo mejor hoy, en este esquema de pandemia, no sea muy útil, ¿sí? Y obviamente tenemos el proyecto OWASP, ¿sí? Que la idea de este proyecto es promover software seguro, ¿sí? De hecho, el año pasado sacó ya una nueva actualización sobre cómo proteger las aplicaciones serverless. Es decir, está constantemente lanzando documentación de cómo generar protecciones a aplicaciones, en este caso web. Entonces, desde 2004 viene sacando eh, formatos de seguridad. OWASP tiene lo que se llama el Top 10, hoy y actualmente seguimos en el 2017, que es un análisis básica de matriz de riesgo. En esta matriz de riesgo, lo que estamos observando es que vamos a tener los distintos valores de riesgo. Tenemos el análisis de riesgo ya realizado por el mismo OWASP y qué deberíamos proteger. Hoy, a veces hasta tristeza, veo sitios web que son vulnerables con inyección, cross-site scripting, ¿sí? Hoy, cross-site scripting que viene en la historia de OWASP siendo publicado, e incluso lo de inyección, que fíjese, sigue estando. Hoy todavía hay muchos sitios web que tienen estas vulnerabilidades. Y, a ver, ya con el tiempo que viene pasando, con estas recomendaciones, ya los desarrolladores deben hacer un clic, un cambio en la forma de trabajo. Y este estándar les dice hasta cómo ajustar sus desarrollos para que pasen a ser un desarrollo seguro. Obviamente, ¿qué nos va a permitir? Hoy la tecnología, la parte de infraestructura, nos va a permitir proteger las plataformas, ¿sí? Sin esperar que el desarrollador haga grandes cambios. Obviamente, hoy cambios que requieran ser implementados van a ser lentos, porque un cambio va a generar un proceso de evaluación, un test de vulnerabilidad y verificar que ese cambio, si ha sido efectivo o no, recién ahí ponerlo en publicación a Internet. Mientras tanto, seguimos en un entorno de pandemia donde los negocios van por otro lado y requieren otro tipo de agilidad. La vez pasada con un cliente charlábamos y me decía, bueno, pero si yo implemento estos esquemas de seguridad, no voy a vender más. Entonces ahí es donde yo le cambio la frase. No sé si no vas a vender más, ¿sí? Pero sí nos vamos a asegurar que las ventas que venís teniendo se sigan o se continúen en ese proceso. Es decir, que no haya una interrupción de negocio. Que de hecho, fíjense cómo impacta a nivel de imagen, porque hoy, en estos últimos 20 días, ha habido muchos problemas de ciberdelincuencia, muchos ciberataques y las compañías que han sido víctimas rápidamente son expuestas y obviamente uno empieza a tener dudas si usa o no una plataforma que ha sido resultado de una exposición
de un ciberataque. Bueno, cuando creamos en nuestro WAF las reglas, esta es una captura de pantalla, dado el tiempo, no levantamos esto en la nube, es rápidamente para mostrarles que es muy simple. Una vez que tengamos nuestra application gateway, habilitamos el WAF y creamos un Tranquilo. grupo. ¿Sí? Enrique, Sí. estás bien de tiempo, así que tranquilo. Ok. Explícalo tranquilo tú. Estamos bien de tiempo. Vale. Ok, gracias. Tenemos la opción de crear el recurso, en este caso va a ser un WAF, que previamente lo tenemos que haber definido. Bien, le pondremos un nombre. Siempre traten de poner un nombre que no identifique el producto, porque incluso hay scripts en Internet que corren en Kali y algunas plataformas de test de vulnerabilidad que tratan de obtener información sobre las plataformas a las cuales venimos corriendo nuestros servicios. Entonces, hay aplicaciones que lo que tratan de detectar es de qué fabricante es el WAF. Obviamente, al ser de Azure, por las direcciones IP podemos llegar a mostrar esa información. En qué región está y si vamos a dejar que sea autoescalable o no. Ahí está este autoescalable, lo que yo les decía recién, si requiere que, dado la demanda, crezcan instancias o crezca en darle respuesta a las peticiones, crezcan recursos, si ponemos que sí o no, cuántas instancias vamos a tener y si tenemos activado el firewall y qué modo lo tenemos, ¿sí? Tengan en cuenta que siempre la buena práctica de implementación de un WAF, ya sea on-premise o en Azure, en Amazon o en donde sea, sí, siempre es modo prevención. Necesitamos analizar primero cómo está funcionando la plataforma. No sirve de nada activar eh, la plataforma en modo, eh, detección, ¿sí? Y después pasarla a otro modo. O sea, primero es detección y luego prevención. Es decir, que si yo la dejo en modo prevención, como lo tenemos ahí en el slide, lo que vamos a estar haciendo es denegando todo, ¿sí? Todo aquello que sea sospechoso de ataque. Y obviamente corremos el riesgo que si hay un falso positivo, pase. Acá lo que hemos hecho en esta página es importar el CCR, ¿sí? De OWASP. Y bueno, obviamente cuando tenemos una detección, obviamente vamos a tener estos mensajes de intento de detección. Estos porcentajes que suelen haber ahí son los que vienen en la cadena de la URL, básicamente, ¿sí? ¿Qué nos permite hacer esto? De nuevo, nos va a permitir la infraestructura con el Application Gateway, con el WAF, ¿sí? Los dos juntos, nos va a permitir proteger la aplicación web y a su vez podemos, a través de un conector del Log Analysis Workspace, y mandar información a Azure Sentinel. Con eso, y si ustedes logran avanzar en este tipo de configuraciones, cumplimos con lo que nos recomienda OWASP. Entonces, podemos llegar a decir, hoy en día, que nuestra plataforma, ¿sí?, está cubierta con lo que decimos el top 10 de OWASP. Entonces, podemos estar en un paraguas de seguridad. Recuerden que la seguridad total no existe, no hay una seguridad absoluta y no vamos a decir que esto es inviolable, ¿sí? Porque puede llegar a ocurrir que haya un método de alguna regla del WAF que no esté siendo filtrada por alguna cuestión de negocio y obviamente se ve afectada la aplicación web. Una cosa que pueden hacer, por eso puse este slide bastante entretenido, OWASP también provee herramientas de intrusión. OWASP es una herramienta que permite generar test de vulnerabilidad sobre sitios web. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, definimos nuestro Application Gateway, lo que llamamos Firewall, con la integración de WAF. Segundo, ponemos modo detección. Tercero, importamos las reglas de OWASP, el CCR, verificamos que siga en modo monitoreo, o sea, en modo detección.
generamos el conector de Log Analytics Workspace y mandamos información a Azure, que hay que previamente con un seteo especial, pero bueno, hagamos de cuenta que ya lo tenemos. Una vez que tenemos esto, primero probamos funcionalmente toda la aplicación, de punta a punta, ¿sí? Y vemos si el WAF en algún momento genera un filtro o una alerta de algo que debería haber filtrado y que si hubiese estado en modo prevención no lo hubiese dejado pasar. ¿Está todo ok? Listo. ¿Qué hacemos a continuación? Ponemos modo protección. E inmediatamente, con la herramienta WhatsApp, generamos un test de intrusión. Cuando generamos el test de intrusión, tratamos de observar dos cosas. Primero, que el WAF esté debidamente ajustado, que nuestra aplicación web no se vea afectada y a su vez que Sentinel empiece a tener reportes de lo que está ocurriendo con el WAF y la Application Network. De esa manera tenemos todo un contexto, tenemos un proyecto y nosotros con eso ya empezamos a ajustar qué reglas queremos que en el Sentinel disparen alertas o no, qué tipo de reporte queremos tener, ¿sí? Y este trabajo de análisis lo deberíamos hacer cada vez que vamos a hacer una actualización de nuestro sitio web. Lo ideal, condiciones normales, deberíamos tener un entorno de desarrollo donde WhatsApp evalúe todos los problemas de seguridad que pudiera tener una aplicación web, pero, de nuevo, dado la vorágine que está requiriendo el negocio hoy en día, en un esquema de pandemia, donde mucha gente está conectada remoto y está adquiriendo productos y servicios, ¿sí? No, tenemos que ser más expeditivos, como dice la palabra, más ágil, usando metodología ágil. Por lo tanto, podemos pasar al productivo y repetir este esquema. De paso, ¿para qué nos puede servir? Primero, para ver si el WAF está cumpliendo realmente su funcionalidad y a su vez si Sentinel nos está generando los reportes y las alertas necesarias para poder ir viendo el comportamiento de nuestro sitio web. De nuevo, OWASP en el top 10, en el valor 10, dice que tenemos que tener monitoreo de nuestros sitios web. Los compliant lo requieren, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hubiera un fraude a través de un carrito de compras sobre una tarjeta de crédito y alguien ha realizado una denuncia, es muy posible que venga alguna de las marcas más conocidas de tarjetas y nos pida evidencia de la transacción que ha ocurrido en nuestro sitio web. Entonces, hoy en día, la trazabilidad, ¿sí? Y la correlación son valores que hay que tenerlos. Y el 100, en este caso Azure Sentinel, es nuestro mejor valor agregado, nuestro esquema seguro. Imagínense montar este esquema hoy on-premise, donde en muchos países no se consigue hardware. Hay muchas marcas que no están proveyendo dispositivos físicos. Y usted me dice, bueno, pero nosotros tenemos todo virtual. Ajá, y tenés espacio en tu storage para alojar máquinas virtuales adecuadas. ¿Está tu storage pensado o tu host virtual para crecer en estas capas sin haber sido tenido en cuenta antes? Entonces, hoy me parece que es una solución importante. Nos va a permitir rápidamente salir al ruedo, proveer lo que el negocio requiere, porque en realidad estas soluciones son unas soluciones bárbaras para darle soporte a los procesos de negocio que hoy han cambiado muchísimo. Y sobre todo que el cambio de este paradigma parece que se va a mantener por mucho tiempo. Bueno, estos son mis datos. Ahora vamos a ver si alguno tiene alguna consultita para hacer. Desde ya le agradezco que se hayan tomado el tiempo para conectarse. De nuevo, cualquier información que requieran sobre plataformas, información de implementaciones o de Azure o sobre WAF o de OWASP, a total disposición, porque de nuevo, si no trabajamos en comunidad y hacemos que las comunidades crezcan y la información se traslade, no vamos a hacer un mundo mejor y la idea de todas estas interactividades que tenemos entre todos es para poder vivir un mundo más seguro. ¿Sí? Iván, todo Sí, aquí tuyo. estoy. ¿Cómo?
No sé, ahí vamos a dejar a ver si alguien, los que están conectados, puedan tener alguna pregunta para Enrique. Sí, Ahí me estaban, sí, habían la tirado. charla. Sí, todo está bien, estamos bien con el tiempo, excelente. Has medido muy bien el tiempo, Enrique, felicidades. Gracias. Yo tengo varios chicos, se ve que se han tenido problemas con las conexiones. Se ve que, no sé, se ve que Tim algún problemita tuvo o algo, porque no. A mí se me cerró y se me abrió y bueno, no sé si ha sido las actualizaciones o qué, pero hay varios Sí, chicos que hay parece que varios sí, chicos están haciendo que ya. tuvieron problemas de conexión. Sí, ahí, pero tenemos ahí a Gonzalo Gómez y a Jorge, no sé si tuvieron alguna pregunta a ustedes. Gonzalo, ¿sos de Córdoba? Gonzalo Gómez. Sí, sí, nos conocemos. ¿Qué hace Quique? ¿Todo Ah, bien? un viejo Sí. y querido amigo. Totalmente. No, ninguna Ah, pregunta. La verdad, muy, muy claro estuviste con la parte de WAF. Así que, bueno, ¿cuándo va a empezar a dar charlas, Gonzalo? Que vos ya tenés varias certificaciones adentro, así que tenés que empezar a lucirlas, ¿eh? Sí, 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 sí. No, ahora me estoy dedicando a lo que es AWS más, pero bueno, todavía no se me da por dar charlas. Gracias, Gonzalo, por conectarte. Y No, bueno, un gusto estar en contacto. Gonzalo, sí, hace mucho tiempo que nos conocemos, ya debe hacer más de 10 años que nos conocemos. mira, qué sí, interesante. hace mucho más porque yo hace 14 que estoy en HP, o Claro, sea que hace más mucho más. todavía, sí, tal cual. Sí, sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Me Sí, estoy sintiendo viejo. Sí, hay Ah, muchos chicos que me estaban tirando. Yo por eso que tanto controlaba el teléfono, porque incluso algunos, como no se podían conectar, me llamaban por teléfono. Y obviamente, en medio de la charla no los podía Vos tocar. sabés que yo tengo instalado el Team por la empresa y cuando quise hacerlo para conectarme con el Team que está instalado en la máquina no me dejó, lo tuve que hacer por el web. Así que Sí, sí. hay algún tema de versionado de este team, No, Iván. yo por lo menos desde ayer estoy teniendo problemas porque Ah, actualizó la versión y algunas relaciones de confianza que tenía con los amigos, los clientes no lo está tomando, no está jodiendo. sí, sí. En este mundo donde tenemos está todo interconectado, estamos teniendo problemas con las plataformas de conexión. De hecho, yo con algunos clientes usan otras plataformas y también hoy estuve renegando con Jitsi, no me acuerdo bien cómo se llama. Sí, Eh, Jitsi. Sí, Jitsi, Jitsi. se ve que el Firefox actualizó una DIN, no me activaba la cámara ni el micrófono, así que terminamos haciendo una reunión por WhatsApp rápidamente, porque no hubo manera que me conectara. Se cortaba cada rato y no me habilitaba micrófono y cámara. Cámara no hay Sí, problema, porque no hay mucho, no soy una modelo, ¿sí? Pero no me alcanzaban a escuchar, entonces se ve que estos días ha habido algunos problemitas. sí, 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 me parece que sí. Bueno, Y Iván, ya cuando, gracias. Un gustazo, Gonzalo. Te mando un abrazo gigante. Hace mucho no nos vemos. La última vez fue en un bar ahí por sí, cuando Capitalinas. quiera nos juntamos un rato. No hay problema. Y vamos, bueno, gracias por este tiempo. Lástima que, no, bueno, eh, no, tranquilo. de Gracias más hecho, bien, la Enrique, gente de, por el tiempo. yo tengo ahí un meetup y tenía como 30 y pico de confirmados hoy. Volví a reforzar hoy la conexión y Sí, bueno, se ve que no, todavía han dado el ok de conexión por el meetup, pero se ve que algún problemita han tenido. debe haber o- tenido un problema, seguro que sí. Listo, Así que Enrique, bueno, entonces, muchísimas después gracias, comentame cuando Gonzalo esté en también. línea, así Cuando lo esté en difundimos. línea el video, tan pronto lo tenga, y yo te lo estoy compartiendo para que lo puedas compartir con tus comunidades y puedan aprovechar la charla que ha estado súper interesante el día de hoy. Muchas gracias, Bueno, Enrique. cualquier cosa a disposición. Gracias, Ya, gente, por conectarse. Gracias, Iván, por el espacio. Y bueno, gracias a los que se conectaron. Un abrazo muy grande. gracias. Nos estamos Gracias. viendo. Chao, chao.